Al presenciar la egoísta reivindicación de mi marido sobre la casa de mi difunto padre, con quien vivíamos, cuando declaró, voy a hacer mía la casa de mi suegro, no pude evitar reírme. Más allá de la sorpresa, el comentario superficial de mi marido me hizo sentir una profunda ironía al ver a su familia acorralada por mi represalia. Yo, Katie Manning, vivía con mi padre y mi marido, Ben, desde que mi madre falleció en la escuela secundaria. Mi padre me crió con un amor infinito y mi profundo afecto por él sigue siendo inalterable. Cuando le propuse a Ben vivir con mi cada vez más preocupante padre, aceptó con agrado la idea de que viviéramos juntos en nuestra casa. ¿De verdad estás de acuerdo con esto?, preguntó mi padre con ansiedad, una preocupación que se derivaba de nuestra propuesta de cohabitación. Cuando sugerí vivir juntos, inicialmente sonrió feliz, pero pronto pareció preocupado. Siempre me preocupa ser una carga para ti, mi padre siempre consideró mis sentimientos. Sin embargo, después de que expresé mi deseo de quedarme con él y Ben estuvo de acuerdo, mi padre aceptó con una sonrisa. Hoy, Ben y yo nos mudamos a la casa donde crecí. Empezamos a desempacar las cajas que trajeron los transportistas. Otra vez con esto, no te he dicho siempre que esto es lo que quería, dije. Tienes razón, papá. Además, este lugar tiene mejor acceso al trabajo, lo que también es conveniente para mí, explicamos, y mi padre asintió con una leve sonrisa. Después de desempacar, descubrimos que mi padre nos había preparado café. Estaba a punto de tomar un descanso para tomar café cuando escuché pasos que bajaban las escaleras. Pensé que tal vez querrías un descanso, así que preparé un poco para ti también. Agradecidos por la cálida hospitalidad, Ben y yo disfrutamos de un descanso con él, sintiéndonos felices por la vida enriquecida que nos esperaba. Después de un breve descanso, reanudamos el desempaque, arremangándonos para otro empujón. Oye, si quieres, puedes dejar tu trabajo. Está bien quedarte y apoyar a tu padre durante el trabajo. Ben hizo una propuesta sorprendente, deteniéndome asombrado. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Piénsalo, al volver aquí hemos reducido nuestros gastos de alquiler, ¿no? Si dejas tu trabajo, cuidar de tu padre y tener menos preocupaciones puede ser mejor, ¿no? Actualmente, los dos estamos ocupados, yo me ocupo principalmente de las tareas domésticas, aunque Ben ayuda a veces. Nuestros días siguen siendo bastante ajetreados. Reflexioné sobre la sugerencia de Ben, sintiéndome encantada ante la perspectiva de pasar más tiempo con mi padre. Además, centrarme en las tareas domésticas parecía reducir el estrés mental y físico. La propuesta de Ben era muy atractiva, pero significaba depender económicamente de él, lo que me preocupaba. Agradecida por su aceptación de la cohabitación, me pregunté si debía depender más de Ben. Con un cambio de entorno de vida, decidimos continuar como antes por ahora. Ben dijo, no quiero que te excedas, pero la propuesta de convivencia era mía. Sentí que no siempre podía contar con Ben. Pasó un mes. Oye, tal vez dejar tu trabajo por tu padre sea lo mejor después de todo. Cuando Ben volvió a sugerir esto, yo también pensé que podría ser la mejor opción. Vivir juntos resultó ser una solución inesperada para mi carga diaria, principalmente porque mi padre se hizo cargo de las tareas domésticas. Al regresar a casa, descubrí que mi padre ya había preparado la cena o limpiado la casa. Sin embargo, esto pareció aumentar su carga, lo que me hizo sentir culpable y me hizo contemplar la posibilidad de dejar mi trabajo para hacerme cargo de las tareas domésticas. Sí, podría hacerlo. Me siento mal por presionarte económicamente, Ben. ¿En qué estás pensando?, pregunté. No hay necesidad de preocuparse por eso, respondió. Al escuchar esas palabras, decidí dejar mi trabajo. Cuando le conté a mi padre sobre esta decisión, me instó a seguir trabajando y dejarle las tareas domésticas a él. Pero después de expresar mi deseo de ayudar con las tareas domésticas, lo entendió. Como resultado, elegí dejar mi trabajo y dedicarme a nuestro hogar, lo que me llevó a pasar días más satisfactorios con mi padre. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a aparecer cambios en nuestras vidas. Ya estoy en casa. Bienvenido de nuevo, Ben. Debe haber sido un día duro, dije. ¿Está lista la cena? Ben volvió a casa más tarde y,
cuando volvió, mi padre ya estaba dormido, lo que disminuyó las oportunidades de que comiéramos juntos. Hoy estaba viendo la televisión con papá, pero ¿puedes bajar el volumen? Estoy comiendo. Oh, lo siento, respondí. Cuando mi padre está cerca, Ben es tan amable como solía ser, pero últimamente, cuando estamos solos, se vuelve bastante frío. Siento que dejar el trabajo le ha añadido estrés y todo lo que puedo hacer es disculparme. Después de que Ben termina su cena, empiezo a preparar su bebida favorita de la noche, pero se levanta para irse del comedor. ¿A dónde vas? ¿Qué hay de tu bebida? Pregunté. Me voy a dar un baño, respondió brevemente y se fue, cerrando la puerta detrás de él de un golpe. Ya sea que esté de mal humor o simplemente cansado estos días, no puedo evitar suspirar. Al día siguiente, esperé el regreso de Ben después de que mi padre se fuera a dormir, pero incluso después de la medianoche, no había vuelto a casa. Preocupada, traté de llamarlo, pero no obtuve respuesta. Justo cuando estaba empezando a entrar en pánico, pensando que algo había sucedido, llegó un correo electrónico. El texto frío del correo electrónico parecía transmitir sus sentimientos. A pesar de suspirar, me sentí aliviada de que estuviera a salvo. Todavía en el trabajo, respondí, y su respuesta llegó rápidamente, en un viaje de negocios. Esas pocas palabras me hicieron saber que no volvería a casa esta noche. No me habían informado sobre el viaje, y ojalá me lo hubiera dicho antes, pero expresarlo solo podría irritarlo aún más. Entonces, ¿estás en un viaje de negocios? Entiendo. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Envié este mensaje, pero no obtuve respuesta después de eso. Los viajes de negocios de Ben se volvieron más frecuentes y dejó de decirme cuándo se iría o regresaría a casa. Mi padre, tratando de ser considerado, preguntaba por la situación cuando Ben estaba en casa, y él respondía con una sonrisa alegre que ya no parecía dirigida a mí. No hay problema, estoy trabajando duro para nuestra familia. Ver su reacción me hizo sentir que no estaba satisfecho conmigo, y aunque sugerí que habláramos, él decía, estoy ocupado o cansado. Hablemos más tarde, y nunca tuvimos una discusión seria. Con el tiempo, Ben rara vez regresó a casa. En medio de esta creciente desconfianza, comencé a sospechar que podría estar teniendo una aventura. Cuando inesperadamente recibí un mensaje de mi suegra, me sentí confundida. Necesito la dirección de la empresa en la que trabaja Ben. Era un correo electrónico de una sola línea sin ningún saludo. Mis suegros no me habían tenido cariño desde el comienzo de nuestro matrimonio, lanzándome palabras duras y acciones maliciosas, lo que llevó a una distancia natural entre nosotros. Ben entendió esta situación, y aunque nunca empeoró, nuestra relación con su familia tampoco mejoró, y continuamos manteniendo nuestra distancia. Al recibir este correo electrónico repentino de mi suegra, reflexioné sobre su intención antes de responder, ha pasado un tiempo. ¿Puedo saber por qué necesita la dirección del trabajo de Ben? Después de enviar esta respuesta, parecía que estaba realmente molesta, ya que inmediatamente recibí una llamada enojada. Hola. Ha pasado un tiempo, no hay ha pasado un tiempo. Quisiste que Ben cuidara a tu padre y dejara tu trabajo para no hacer nada en casa. ¿Cómo puedes hacer algo así? Por tu culpa, ahora ha regresado a nuestra casa. Olvidó su lonchera hoy y fue a la oficina, así que estoy tratando de entregarla. ¿Qué vas a hacer con esta actitud? Es imperdonable. Dame la dirección de inmediato y, a partir de ahora, Ben vivirá en nuestra casa. Sorprendida por las palabras enojadas de mi suegra, me quedé sin palabras. Resultó que los días que Ben decía estar fuera en viajes de negocios, había regresado a la casa de sus padres. Español me impactó profundamente enterarme de cómo hablaban mis suegros sobre mí. Fue Ben quien dijo que estaría bien que dejara mi trabajo, pero no pude evitar sentir que sus verdaderas intenciones eran otras. Abrumada por la tristeza, sentí que no podía contener las lágrimas. Sin discutir, simplemente le di la dirección del trabajo de Ben y terminé la llamada, tratando de calmarme. Preparé un café en la sala de estar cuando entró mi padre. Le pregunté si quería café, con una sonrisa. Como de costumbre, me miró, me devolvió la sonrisa y aceptó.
mientras disfrutábamos del café, mi padre comenzó a hablar del pasado. Tu madre y yo solíamos discutir mucho cuando éramos jóvenes. Había muchos malentendidos, pero siempre tratamos de ser honestos el uno con el otro, y así fue como resolvimos muchos problemas. Las parejas que pueden discutir y luego arreglar su relación pueden entenderse mejor y volverse más fuertes, dijo cálidamente. Sus palabras resonaron profundamente en mí y decidí tener una conversación seria con Ben. Es verdad, papá. Gracias, le dije, y él respondió con una sonrisa amable. Después, le envié un correo electrónico a Ben describiendo los hechos de mi conversación con su madre y expresando mi deseo de hablar. Sin embargo, Ben respondió con desdén, haciéndome suspirar profundamente. La ira hacia Ben comenzó a crecer dentro de mí. Quería responder de inmediato en mi estado emocional, pero respiré profundamente para calmarme. Esta situación llevó a Ben a dejar de contribuir a las finanzas de nuestro hogar. Los intentos de contactarlo fueron recibidos con silencio, y los mensajes sobre los gastos de vida fueron ignorados. Mi amor por él se desvaneció gradualmente debido a su comportamiento egoísta. Al no encontrarle sentido a nuestro matrimonio, los pensamientos de divorcio cruzaron por mi mente. Estaba decepcionada de Ben por ser tan irresponsable y egocéntrico. Sin embargo, como no quería preocupar más a mi padre, decidí posponer las discusiones sobre el divorcio y mantenerme con mis ahorros de antes de casarnos. Acostumbrándome a la ausencia de Ben, disfruté mis días con mi padre hasta que de repente enfermó y fue llevado de urgencia al hospital. Nos dijeron que no le quedaba mucho tiempo. Abrumada e incapaz de contener las lágrimas, no podía escuchar a los médicos ni a las enfermeras que visitaban la habitación de mi padre. Intentó sonreír y se disculpó por preocuparme. Tomándole la mano, le devolví la sonrisa y le dije, no te preocupes, te pondrás mejor. A pesar de que mis ojos se llenaban de lágrimas, vi que mi padre parecía triste a pesar de reír y preguntar, ¿qué pasa con esa cara? Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos nuevamente. Como la hospitalización era necesaria, volví a casa temporalmente para preparar lo necesario. Sin embargo, al regresar sola a la casa de mi infancia, me invadió una sensación de soledad y no pude contener las lágrimas. Esta casa, donde crecí desde niña, a pesar de que la había dejado cuando me casé, estaba llena de innumerables recuerdos. Incapaz de soportar la soledad de estar sola, simplemente lloré sin cesar. Durante este momento difícil, recibí un mensaje frío de Ben, ya que vivimos separados, ocúpate de tus gastos. Tal vez utilices la pensión de tu suegro. Al leer esto, arrojé mi teléfono con frustración. Todos mis sentimientos por Ben se desvanecieron en ese momento. Sacudida por la ira y la tristeza, me di cuenta de que pensar en mis sentimientos por Ben era un desperdicio. Preguntarme cómo se sentiría mi padre al verme así tranquilizó mi mente. Recuperé la compostura, me lavé la cara y me preparé para ir al hospital. Justo en ese momento, recibí un correo con buenas noticias que podrían cambiar mi situación actual. Al ver esto, tomé una decisión, dejar los documentos en casa por ahora y me apresuré a ir al hospital. El estado de mi padre empeoró poco a poco y tuve que aceptar que se acercaba el momento de despedirnos. Pasaron los días con alegres conversaciones en el hospital, para luego volver a casa entre lágrimas. Finalmente, mi padre falleció en paz. Yo estaba allí para presenciar su serena partida, pero la sensación de pérdida me abrumó y me dejó llorando. Sin embargo, el legado que dejó mi padre fue inmensurable y quedó profundamente grabado en mi corazón. El funeral, con la ayuda de familiares, transcurrió sin problemas, pero Ben y mis suegros no aparecieron hasta el final. No les había informado específicamente sobre el fallecimiento de mi padre, por lo que no esperaba que asistieran. No obstante, parecía que se habían enterado de su muerte a través de familiares porque unos días después de liquidar la herencia y el papeleo, Ben apareció de repente con un montón de equipaje. Ha pasado un tiempo. Escuché que tu padre falleció. Ver la cara de Ben me hizo enfadar, pero reprimí el impulso y respiré hondo para mantener la calma. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa con el equipaje? ¿No es un poco duro para un marido que vuelve a casa? Oh. Este equipaje son las cosas de mis padres.
El hecho de que Ben utilizara la palabra marido me resultaba profundamente irritante. Sus palabras no tenían sentido para mí. Después de que se fue de casa, dejó de pagar los gastos de subsistencia y vivió como le placía. Afirmar que ahora era un marido era más que sorprendente. Era alarmante. Me quedé sin palabras. ¿Me estás esperando, sin trabajo, luchando con los gastos de subsistencia y sola para cuidar de tu padre? ¿Feliz? ¿Estás tan feliz que te has quedado sin palabras? No, parece que yo fui la que cayó en tu plan. La mención de Ben de un plan me llamó la atención, lo que me llevó a pedir una aclaración. La respuesta que recibí fue increíble. Vivir con un anciano era algo que no podía aceptar. Es imposible vivir con personas mayores. Pero decir eso podría hacerte pensar en el divorcio. Si nos divorciáramos, no podría conseguir esta casa, así que elegí vivir juntos y te empujé al desempleo fingiendo ser el marido ideal, haciéndote depender de mí y del anciano. De esa manera, la casa sería mía. Al escuchar sus palabras, me encontré mirando fijamente a Ben. Ese no era un pensamiento normal. Reflexionar sobre nuestro matrimonio me hizo despreciarme a mí misma y sentir una profunda culpa hacia mi padre. Luché por contener mi temblor. Tu historia no cuadra. Tú eres el que se fue y dejó de pagar los gastos de manutención. Ben se rascó la cabeza con fastidio. Sí, había llegado a mi límite. No me había dado cuenta de que tenía tan mal carácter, pero pensé que el plan funcionaría incluso sin mí, suponiendo que no tuvieras el coraje de sacar el tema del divorcio. Su sonrisa petulante me hizo olvidar lo que alguna vez me había atraído de él. Ya no quería ver su rostro ni escuchar su voz. Mis sentimientos hacia Ben se habían vuelto insoportables. El plan funcionó. Esta casa puede ser vieja, pero es espaciosa y está bien ubicada. Valdrá mucho cuando se venda. A partir de hoy, mis padres y yo viviremos aquí. ¿Podría haber alguien más egocéntrico? Parecía que la moralidad le era ajena, lo cual no era sorprendente considerando a sus padres. Mientras me quedaba estupefacta, él continuó insultándome más. La casa de tu padre es mía. Vete. Al ver que trasladaban las pertenencias de mis suegros, me di cuenta de que Ben era completamente ajeno a la situación. Ben me miraba con desprecio, faltándole el respeto a mi padre y haciendo imposible dejar las cosas como estaban. Ver a Ben allí de pie con tanta presunción me hizo estallar en carcajadas, sin poder contenerla. Mi risa repentina confundió a Ben. ¿Has perdido la cabeza? Esa es la descripción perfecta para ti. La idea de confrontarlo con la realidad hizo que mi risa fuera incontrolable. Al verme reír, Ben se puso furioso. Sin embargo, ignorando su reacción, le expliqué la realidad. ¿No lo sabes? Esta es mi casa. Nunca podría convertirse en la tuya. Sorprendido y congelado por mis palabras, inmediatamente comenzó a comunicarse con alguien en su teléfono inteligente. Su madre. Mamá, Katie está diciendo algo extraño. No nos hemos divorciado, ¿verdad? Dijo que no había escuchado nada de ti. ¿Qué quieres decir? ¿Lo enviaste? ¿En serio? ¿Cómo sucedió esto? Al ver la reacción sin palabras de Ben, parecía que finalmente comprendió la situación. Después de terminar la llamada, la expresión de Ben se retorció, como si estuviera viendo algo incomprensible. ¿Presentó usted una solicitud de divorcio?, preguntó. Sí, lo hice. El día que llevaron a tu padre al hospital, tu madre me envió por correo un formulario de divorcio completo, que presenté felizmente al día siguiente. Tu madre tiene sus momentos, ¿no? Respondí. Maldita sea. Incluso si llegó, no se suponía que lo presentaras. Fue algo que mi madre me hizo escribir por si acaso, sin intención de divorciarme. Ben estaba furioso. Pero lo rellenaste tú mismo, ¿no? No importa si tenías intención de hacerlo o no. Completé el proceso de divorcio como deseabas, así que deberías estar agradeciéndome, repliqué con calma. Al ver a Ben frustrado, sentí una sensación de alivio por dentro.
El formulario de divorcio de mi suegra podría haber tenido la intención de acosar, pero para mí, querer el divorcio fue un golpe de suerte. Más tarde, Ben me preguntó ansiosamente sobre la división de la propiedad y la titularidad de la casa, pero descarté sus preocupaciones. Estaba claro que no había activos significativos para dividir, así que le informé que no era necesario dividir. Le expliqué que debido al corto periodo de convivencia con mi padre y a que los bienes estaban a nombre de mi padre en el momento del divorcio, no estaban sujetos a división. Ben insistió en una demanda financiera, alegando que incluso mis ahorros de antes del matrimonio debían dividirse. Pero le informé que sus afirmaciones no tenían fundamento. Se puso pálido, tratando de discutir, pero solo abrió y cerró la boca, como un pez fuera del agua. Aunque tuve la tentación de burlarme de él, opté por mantener una actitud madura y calmarme. Enviemos esto aquí. Es problemático que alguien lleve sus pertenencias a la casa de otra persona e invite a alguien, lo que constituye una forma de pasar el estrés. Si planeas quedarte más tiempo, tendré que llamar a la policía. Mientras decía esto, Ben recogió rápidamente sus pertenencias y se fue. Esparcí sal en la entrada y recé a los retratos de mis padres. Esto es lo mejor. Me volveré más fuerte, así que por favor cuídame. Pensar en que mis padres se reencontrarían en el cielo alivió mi soledad y alivió mi corazón. Envalentonada por esta nueva determinación, comencé a buscar trabajo. Fue entonces cuando un amigo se puso en contacto conmigo, sabiendo que estaba buscando trabajo, y se ofreció a presentarme un trabajo que coincidiera con mi experiencia. Gracias a su recomendación, rápidamente conseguí un puesto después de una entrevista con recursos humanos. Unos días después, recibí un mensaje de Ben. Perdón por haberme mostrado tan terca el otro día. Quería empezar de nuevo contigo, por eso vine a tu casa. El mensaje me pareció increíble y me costó encontrar la manera de responder, pero finalmente decidí ignorarlo. Sin embargo, Ben siguió enviando mensajes poéticos como un pretendiente incansable. Una vez fuimos como el sol y la luna, los días que pasábamos ansiándote inalcanzablemente han quedado atrás. Ahora podemos estar más cerca sin tu amor, no soy nada. ¿No me darás tu amor desbordante una vez más? Te dedicaré todo. Te valoro más que a nada. Nuestro amor durará para siempre. No importa dónde esté, seguiré amándote, porque tu corazón es mi hogar. Cada vez que recibía estos mensajes poéticos, los compartía con mis colegas, preguntándome si podrían servir como material para el trabajo. Actualmente, estoy trabajando como ilustradora en un departamento editorial de dibujos animados, y estos correos electrónicos a veces resultan ser una inspiración útil. Mira, el acosador melodramático ha vuelto. Es genial tener algo de que reírse en tiempos difíciles. Sin saberlo, Ben se había convertido en una fuente de diversión. Sin sentir solo incomodidad por sus mensajes, había estado evitando responder. En medio de estos días, sonó el timbre de mi casa. Mirando a través de la mirilla, vi a Ben parado afuera. Nunca había esperado que apareciera en persona, así que decidí llamar a la policía inmediatamente. Oye. Sé que estás ahí. Puedo ver tu coche. Por favor, escúchame. Estoy en serios problemas ahora mismo. Se habló de mudarse a esta casa, así que mis padres vendieron su casa. Ahora no tengo a dónde ir. Ayúdame. Podía escuchar su voz gritando desde afuera, pero ¿qué tenía eso que ver conmigo? Resaltaba su imprudencia al no corregir la situación el día que malinterpretaron esta casa como suya. Sus correos electrónicos mostraban que no se había dado por vencido. Pero simplemente me sorprendió su ingenuidad y la de su familia. Mientras la policía convencía a Ben de que se fuera, él se resistió con fuerza, pero finalmente se lo llevaron. Después de eso, cuando no hubo respuesta a la avalancha de correos electrónicos de Romeo, comenzaron los contactos de mis suegros. Al principio, intentaron llamar, pero cuando ignoré eso, cambiaron a correos electrónicos. ¿Cómo puedes saber que estamos en una situación difícil y no ofrecernos ayuda? Deberías contactarnos inmediatamente. ¿Por qué no tener una conversación seria? Una vez fuimos una familia. ¿No es demasiado cruel ser tan indiferente?
Tú hiciste que perdiéramos nuestra casa. Ahora vivimos en un apartamento en ruinas. ¿Por qué no nos entregas la casa? Debes haber recibido una herencia de tu padre. No estás pasando apuros económicos. Dejamos nuestros trabajos. Deberías asumir la responsabilidad. Si el niño es así, por supuesto, los padres también. ¿Creen que sus decisiones siempre prevalecerán? Me enfurecieron los correos electrónicos audaces. ¿Cómo pueden ignorar a los demás hasta tal punto? Aunque tenía la intención de ignorarlos, terminé bloqueando los contactos de Ben y mis suegros. Consideré cambiar mi información de contacto, pero me pareció ridículo gastar dinero solo por ellos. Estaba decidida a ignorarlos, pero llegué a mi límite. Pensé con optimismo que bloquearlos restauraría mi paz, pero pronto me di cuenta de que mi enfoque era miope. Un día, mis ex-suegros se presentaron en mi puerta. A pesar de estar harta de su acoso interminable, comprender que sabían mi dirección me hizo darme cuenta de que tales incidentes eran inevitables. Sin embargo, no quería dejar esta casa llena de muchos recuerdos. Sal. Sabes que estamos en problemas. Cambia tu estado de ánimo. Te propongo que volvamos a estar juntos. Acéptalo. ¿Cómo puedes ignorar a alguien en problemas? ¿Qué clase de humano hace eso? El timbre y los golpes eran incesantes, pero no dudé en llamar a la policía. De repente, el ruido del exterior se detuvo. Al mirar por el agujero, vi a un hombre familiar discutiendo con mis ex-suegros. Vete a casa. Estás molestando a la gente. La repentina aparición del hombre desconcertó a mis ex-suegros. ¿Qué dijiste? ¿Quién eres? ¿Podría ser una pareja de aventuras? Sin inmutarse por su reacción, el hombre los miró con frialdad. Tu actitud es el problema. Mira a tu alrededor. Esta es una zona residencial. Mira, la gente se está reuniendo por ti. Estás causando un alboroto. De hecho, a través de la visión limitada de la mirilla, pude ver a los vecinos reunidos, lo que me resultó un poco embarazoso. Sin embargo, al ver a mi ex familia huyendo y tartamudeando fue cuando llegó la policía. Parecía que uno de los oficiales se había encontrado con esta escena antes, diciéndole a Ben, «Son ustedes otra vez». Al oír esto, las caras de mis ex-suegros se pusieron rojas. ¿Cuántos problemas vas a causar? Consiéntete un poco. Le agradecí en silencio al hombre mientras se alejaba, aliviado. Después, se llevaron a mis ex-suegros en un vehículo policial y los espectadores se dispersaron. Horas después, el timbre volvió a sonar y, al mirar por la mirilla, vi al hombre de la discusión anterior parado allí. Sorprendida de verlo, dudé antes de abrir la puerta con cautela. El hombre me saludó con una cálida sonrisa. Ha pasado un tiempo. Si estabas de vuelta, deberías haberme avisado. Reconocí su rostro, pero no pude recordar de inmediato quién era hasta que se presentó nuevamente. No me digas que lo has olvidado. Han pasado más de 10 años después de todo. ¿Me recuerdas? Soy Scott. Al escuchar su nombre, los recuerdos volvieron a inundarme. Scott. Mi amigo de la infancia, conocido como Scotty en nuestra ciudad natal. Scotty. Ahora que lo mencionas, eres Scotty. Scott solía vivir al lado, y no nos habíamos visto desde que cambiamos de escuela primaria. Por fin nos acordamos. Ajá. Me he mudado de nuevo a la zona. Somos vecinos de nuevo. Ha pasado mucho tiempo y gracias por lo de antes. Significó mucho para mí. Después de expresar mi gratitud de nuevo, Scott se rió, haciéndome sonreír también. Nos pusimos al día con los viejos tiempos y terminé contándole sobre los recientes disturbios. Scott prometió apoyarme cuando lo necesitara, demostrando ser un amigo confiable. Cuando mencioné el fallecimiento de mi padre, Scott se ofreció a presentar sus respetos, recordándolo de nuestra infancia. La alegría de tener a alguien que compartía mi pasado era profunda. Pasaron los días y recibí una carta de un bufete de abogados de la nada que contenía una notificación. Abrí el sobre inesperado. Descubrí que afirmaba que había cometido una infidelidad durante mi matrimonio, exigiendo el pago de daños y perjuicios.
Impresionada por la situación, vi un mensaje de una dirección de correo electrónico desconocida en mi teléfono inteligente titulado respecto a la notificación. El mensaje decía: su ex marido, Ben, ha iniciado una demanda alegando infidelidad conyugal por su parte. Admitirlo y abordarlo directamente evitará que el asunto se agrave. Tenemos previsto informar a su lugar de trabajo. Teniendo en cuenta su futuro, le recomendamos que resuelva este asunto rápidamente. Estaba claro que se trataba de un estratagema de mis antiguos suegros, no de una notificación legal auténtica. Tras una inspección más detallada, la calidad de la notificación planteó dudas sobre su autenticidad, lo que me llevó a consultar a un abogado. El abogado confirmó que se trataba de un completo fraude y que el nombre del supuesto abogado no estaba registrado, lo que revelaba que el documento era falso. A pesar de saber que no era así, decidí seguir el juego en mi respuesta, indicando que estaba dispuesta a considerar sus afirmaciones, pero pidiendo pruebas de mi supuesta infidelidad. Respondieron sin ninguna prueba tangible, afirmando: la supuesta angustia mental que sufre Ben es inmensa y pedimos una compensación por ello. Parecía poco probable que estas afirmaciones infundadas involucraran a profesionales del derecho. Afirmé que no había habido infidelidad por mi parte, por lo que no existían pruebas. Es difícil creer que los profesionales intervengan basándose en afirmaciones tan infundadas. ¿No le parece? Conmovidos por la pasión de Ben, respondieron: queremos ayudarlo. Esperamos su cooperación sincera. No tenemos intención de agravar más este asunto. Un enfoque bastante emotivo para un profesional. Respondí: sabe que hacerse pasar por un abogado es ilegal y punible, ¿verdad? Solo para confirmar, tiene las cualificaciones legítimas. Esta pregunta detuvo sus respuestas, que hasta entonces eran rápidas. Sintiendo curiosidad por el siguiente paso, recibí un nuevo correo electrónico: de hecho, soy un profesional, sin embargo, sus argumentos eran invencibles. Hemos decidido retirar la demanda. Respondí: no es necesario que me retire, ya que no siento pasión por este asunto y estoy completamente tranquilo con respecto a que me acusen falsamente de infidelidad. Tengo la intención de presentar una demanda judicial. Espero encontrarme con este apasionado abogado en el tribunal. Después de este intercambio, toda comunicación cesó. Sin embargo, el silencio no duró mucho. Mis ex-suegros aparecieron una vez más en mi casa a pesar de que era tarde en la noche. Comenzaron a suplicar en voz alta en la puerta principal: cometimos un error. Por favor, líbranos de la demanda. Despertado por el ruido, miré la hora y era más de las 1 de la mañana. La ira por haber sido privado del sueño llegó a su punto máximo, y grité: por favor, cállate. Deja de molestarme. Nunca antes me habían visto tan enojado. Mis ex-suegros no pudieron ocultar su sorpresa. Si te acercas más y causas más problemas, no lo pasaré por alto. Con esa declaración, agarré la espada de madera de mi padre que estaba a la mano. Las expresiones de mis ex-suegros cambiaron drásticamente, especialmente mi ex-suegra y Ben, que parecían temblar de miedo, susurrando: lo sentimos mucho. Deberías haber cambiado tu comportamiento desde el principio. Si lo lamentabas, no vuelvas a aparecer ante mí, le reprendí, y mi ex-suegra sintió con lágrimas en los ojos. Entonces, las luces de un coche patrulla me llamaron la atención, dirigiéndose hacia nosotros. Debido a la hora, parecía que los vecinos los habían denunciado. Los agentes que llegaron se llevaron inmediatamente a mis ex-suegros. Intentaron atacarme con una espada de madera. Mi ex-suegra me señaló y apeló a la policía, pero se la llevaron. Cuando la policía me preguntó: ¿es esto cierto?, les expliqué: el timbre seguía sonando y alguien estaba golpeando la puerta a esta hora, así que cogí la espada de madera para defenderme. Asintieron comprensivos. Scott estaba a mi lado y le dijo a la policía que había presenciado las repetidas visitas de los ex-suegros. Con su testimonio, la policía consideró que sus acciones eran maliciosas y se llevó rápidamente a mis ex-suegros, restaurando finalmente la paz. Al día siguiente, siguiendo el consejo de Scott, presenté una denuncia sobre varios incidentes que involucraban a la policía. El proceso transcurrió sin problemas.
Scott mencionó que había notado la agresión de mis ex-suegros la noche anterior y estaba a punto de decir algo cuando me escuchó gritar. Según él, mi voz era aterradora. Posteriormente, se emitió una orden de alejamiento contra mis ex-suegros y nunca más me molestaron. Además, alguien había grabado el alboroto y las imágenes terminaron en internet, lo que los convirtió en el tema de conversación secreto del vecindario. Incapaces de mudarse debido a la falta de medios económicos, no está claro cómo viven ahora, pero probablemente dependan de los fondos de jubilación de mis ex-suegros. En cuanto a mí, Scott y yo nos acercamos rápidamente y, a los pocos meses de reunirnos, me confesó su amor y comenzamos a salir. Scott siempre me hace sonreír y el tiempo que paso con él es genuinamente feliz. Siento que este giro de los acontecimientos es un regalo de mi padre, que me llena de gratitud.